Si te vas a cuentas de Instagram de chavales de 16 años, tienen un sentido estético, un sentido literario. Ahora hay que entender el lenguaje que están manejando. Entender este funcionamiento de este cerebro adolescente nos ayuda un poco más a entender qué es lo que ocurre. Nos va a ayudar a elegir mejores estrategias didácticas. Entender cómo funciona este cerebro pues también me ha valido para justificar un poco el background de donde yo vengo, ¿no? Yo he pasado mucho tiempo vinculado a la educación no formal, que cuando terminé la carrera pues empecé a dedicar más horas por ahí, ¿no? Las prácticas de psicopedagogía las hice en la cárcel de Valdemoro y luego terminé trabajando de educador de calle con menores en Alcobendas, luego en Carabanchel trabajé de educador de calle para un servicio de dinamización de espacios públicos y toda esta formación en la parte no formal me ayudó mucho a estructurar aspectos para vincular la parte de la participación dentro del aula, para trabajar toda la parte de la inclusión. Yo venía con esto como muy integrado en mi esquema de valores, entonces cuando entré dentro del aula ya de forma más diaria, más cotidiana, me ayudó mucho a aterrizarlo, ¿no? Y luego ya pues me abandoné a la educación formal durante un montón de años y a hoy en día divido mi carrera profesional como en dos grandes ámbitos, ¿no? Uno, acompaño en la gestión de cambio a centros educativos, ¿no? Una parte más de consultoría, acompañamiento, formaciones y otra parte que mantengo ahí mi pasión por dar clase en UNIR, en el máster de neuropsicología, doy una asignatura que se llama Memoria y Tecnología. ¿Qué es la neurodidáctica? La neurodidáctica, primero hay que entender que no es una metodología, ¿vale? Es un modelo transdisciplinar porque abraza a varias disciplinas. Dentro de estas disciplinas se compone de una que es el campo de las neurociencias. Ya sabéis que en la última década, gracias a todo el avance en tecnología, este campo ha evolucionado mucho, ¿no? Y hay mucho interés a nivel social y cultural de ver cómo funciona y cómo opera este cerebro. Entonces, ver qué hay de avances en el campo de las neurociencias vinculadas al aprendizaje. Otro campo es la parte de la psicología. Ya sabéis que en educación hemos estado muy influenciados por esta rama, ¿no? Sobre todo psicologías cognitivas conductuales, que han sido las que más hemos trabajado. Entonces, entender todas estas corrientes psicológicas, el cerebro desde la parte psicológica, y luego la tercera pata que es fundamental para poder justificar los estudios en el campo de neurociencias, que es la pedagogía, ¿no? Que nos dice el campo de la pedagogía, las diferentes corrientes pedagógicas, cómo han evolucionado principalmente en el último siglo, y en todo ese totum revolutum, en el medio, aparecería la neurodidáctica, que nos dice qué podemos trabajar, con qué intensidad y en qué momento concreto del neurodesarrollo lo podemos hacer, ¿no? Y así es como un poco combinamos todas. Para mí, desde mi corriente, como también soy maestro, creo que entender el funcionamiento del cerebro tiene que ir muy acompañado de un muy buen aterrizaje a nivel pedagógico y didáctico, porque si no, no tiene ningún sentido. O sea, solo centrarnos en neuroimágenes, en estudios estadísticos sin aterrizarlo a algo, pues quedaría como demasiado en el aire. ¿Es sostenible o se puede mantener en el tiempo, teniendo en cuenta la presión de los contenidos curriculares que se tienen que impartir? Yo entiendo que sí, o que debería serlo, ¿no? Yo creo que estamos en la era de la heterogeneidad. Las nuevas leyes educativas van a cada vez integrar, personalizar, porque nos hemos dado cuenta que el café para todos no está funcionando, se nos están quedando un montón de gente por el camino. Yo creo que entender este funcionamiento del cerebro, entender que este cerebro es único en cada una de las personas, nos va a ayudar a elegir mejores estrategias didácticas. Tuvimos la fiebre de las inteligencias múltiples, ¿no? Que nos ayudó a entender estas diferencias. Ahora hay un montón de neurocientíficos que están tirando por tierra este concepto, pero bueno, no discutamos sobre esto, ¿no? Entendamos que esto nos ayudó a entender que hay una pluralidad en el aula y hay que trabajarla, ¿no? Como potencialidades, habilidades. Ahora hay estrategias metodológicas, como por ejemplo son los paisajes de aprendizaje, que nos están permitiendo trabajar a diferentes niveles cognitivos, con diferentes estrategias, para que cada alumno pueda trabajar a diferentes ritmos dentro del aula y en algunos momentos poder tomar acciones sobre qué actividades va a ir realizando, ¿no? Ahora, que los profes tienen mucha carga de horas para poder diseñar todo esto, sin duda. Y entonces esto lo dificulta mucho más. Entonces habrá otros agentes que se tengan que poner las pilas para ayudar a estas necesidades y a estas demandas que tienen los maestros en el aula. Si reducimos las ratios, reducimos las horas del profe para que pueda hacerla, claro, entonces muchas veces en metodología se nos olvida que el peso no lo tiene solo el profe, sino que también hay un montón de estructuras ambientales, políticas educativas que van a ayudar a que este profe desarrolle mucho mejor su potencialidad. ¿En qué medida cabe la neurodidáctica dentro de nuestro sistema educativo en el que
bueno, pues hay exámenes estandarizados. Cabe porque está dando respuesta a problemas que tenemos, ¿no? Nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que los procesos de evaluación no están siendo todo lo buenos que pensábamos, que aprobar y aprender no es lo mismo. Entonces tendremos que cambiar lo que estamos realizando, ¿no? Igual tenemos que generar nuevas herramientas que nos permitan dar un feedback, una retroalimentación constante a los alumnos, que esto va muy en consonancia a cómo el cerebro construye la información. Entonces yo creo que la neurodidáctica nos puede dar respuesta a estas partes, es decir, el alumno es el agente de su propio proceso de aprendizaje. Ramón y Cajal decía que cada uno, si quiere, puede ser el arquitecto de su cerebro. Entonces, ver cómo estructuramos esta información para ir dándole feedback al alumno sobre aquellos aspectos que debe de potenciar y aquellos aspectos que debe de dar una vuelta porque no están siendo los adecuados. Entonces, tendrá mucho más sentido las evaluaciones calificativas finales. ¿Cómo podemos crear vínculos emocionales en alumnos de tercero o cuarto de la ESO, 13, 14 años, que son adolescentes, para que aprendan las matemáticas o cualquier otra asignatura? Entender este funcionamiento de este cerebro adolescente nos ayuda un poco más a entender qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que en la adolescencia a estos alumnos les ocurre un principio que es la poda sináptica. Esto ocurre, es decir, que el cerebro es tan sumamente ecológico que aquellos factores que no usa los poda. Entonces van a aparecer conductas que no tenían, ¿no? ¿Cómo podemos motivarlo? En educación hay una cosa que es muy importante y hay que contestar a los para qués. Porque el para qué te va a permitir fijar un objetivo de aprendizaje, ¿no? Que yo pueda lanzar mi motivación hacia este para qué. En matemáticas hay veces que entender ciertos contenidos te hacen entender una gráfica de la violencia de género, sin ir más lejos, ¿no? Entonces entender lo que hay detrás de ahí pues te va a ayudar a ti a ser una persona más libre, interpretar los datos, ser más crítica, y esto es lo que tenemos, yo creo, que fomentar dentro del aula, dar respuestas a estas preguntas. La motivación funciona, no es un constructo independiente, esto es importante, la motivación es un constructo dependiente de otras cosas, y el primer constructo del que depende es del objetivo, ¿no? Yo me motivo porque quiero bajar la maratón de 4 horas, este es mi objetivo, y a partir de ahí yo construyo un montón de estrategias, pero tengo el objetivo. Si no tengo objetivo no puedo generar estas estrategias. Ese sería un buen paso. Primero, ayudarles a fijar un objetivo. Un segundo paso, yo creo que sería interesante, es acercarte a sus intereses. O sea, estos chavales viven en un momento que, o sea, son creadores, productores de un montón de cosas, ¿no? Si te vas a cuentas de Instagram de chavales de 16 años, tienen un sentido estético, un sentido literario, cosas que se acercan. Ahora hay que entender el lenguaje que están manejando, y esto es importante. ¿Cuáles son sus intereses? Y partiendo de eso, yo generaría 2 estrategias que están muy vinculadas a la motivación, más de carácter no intrínseco, pero muy elevadas casi a lo intrínseco. Y uno es, fomentaría muy claramente la autonomía en ellos. ¿Qué quiere decir la autonomía? Que cuando están haciendo ejercicios de matemáticas, en tu caso, por ejemplo, puedan elegir tipos de ejercicio, puedan elegir tipos de productos que te van a presentar, si les vas a dar dos estudios de casos, pues que puedan elegir cuál, porque fijar el objetivo, adentrar esa autonomía les va a ayudar mucho, ¿no? Y aparte van a generar ese vínculo contigo porque van a ver que les das espacio a poder opinar, a poder relacionarte, a poder hablar. Y luego hay otro principio, y es, yo fomentaría lo que llamamos la maestría, ¿no? Es decir, que el alumno tenga la sensación de que en el tema va avanzando en el aprendizaje, es decir, que cuando en el día 4 sabe más que el día 1. Entonces, para ahí tienes que hacerles una activación de conocimientos previos, ver qué es lo que saben sobre el tema. Y esas serían estrategias más vinculadas a la motivación, que van a ir muy ligadas. Y luego hay una parte, yo creo que es súper importante, y es que los profes tenemos que generar vínculo emocional con los alumnos, ¿no? O sea, si yo tengo un alumno que juega al baloncesto y es un friki y le encanta, pues a lo mejor los lunes cuando llega a clase le puedo preguntar qué tal te fue el partido. Y aquí cada uno tiene su teaching style, sus habilidades, que son diferentes cada uno, ¿no? Y no las hay ni mejores ni peores, cada uno llega al alumno como puede. Sin emoción no hay aprendizaje. ¿Cuál es a veces la sorpresa, ¿no? Que te das cuenta que algunos de esos alumnos se han quedado más con esas emociones que con lo que tú necesitas o quieres que ellos aprendan? Es que los profes nos tenemos que dejar de enamorar de las actividades para enamorarnos del impacto que tienen las actividades. Y a mí esto me parece que cambia un poco el objetivo de la cultura, ¿no? Estás en Instagram o en Pinterest y ves mogollón de actividades que son súper guapas y tú te enamoras de la actividad. ¿Cómo no voy a hacer yo esto en clase, no? Con lo tope que es, venga, y te enamoras, dedicas horas, fines de semana, te preparas una actividad que ha sido bestial. ¿Y qué ha ocurrido? Que tu objetivo de aprendizaje no se ha cumplido. ¿La actividad es mala? En este contexto sí.
evidentemente es mala. Entonces lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en pequeños investigadores del impacto que están teniendo, porque el objetivo es aprender. ¿Cumple el objetivo para el que estaba diseñado o solo se van a quedar en que van a guardar un recuerdo muy bonito y muy maravilloso? Los profes nos hemos quedado mucho con el mensaje, el leitmotiv de no hay aprendizaje sin emoción, no se puede aprender aquello que no se ama, que eso tiene una miga que alucinas detrás, pero se entiende y se compra el mensaje muy bien, muy rápido. Entonces lo que está diciéndonos todo esto es, bueno, cuidado, esto hay que hacerlo, claro, porque se ponen en juego una cantidad de sistemas a nivel micro, ¿no? Toda la parte de los sistemas de recompensas, amígdala, hipocampo, se ponen a trabajar y se ponen muy a tono. Pero claro, es que lo que ocurre en un primer momento de esta motivación como muy extrínseca de yo quiero aprender a hacer la actividad, la excursión, luego eso hay que migrarlo a las memorias a largo plazo. Tiene que haber un trabajo de consolidación y el trabajo de consolidación pasa porque hay una repetición, porque hay una constancia, porque haya una conciencia del ejercicio, ¿no? Que se construya de la parte más social entre compañeros, es decir, esto hay que comunicárselo al alumno, no solo el objetivo de nos lo vamos a pasar muy bien, que también, sino que estamos persiguiendo una finalidad que tienes que cumplir. Las emociones también son pasarelas, o sea, cuando yo entiendo un propósito y fijo un objetivo claro, tengo la capacidad de perseverar y trabajar muy duro, ¿no? Que es que esto es lo típico que te decía tu madre, pero ¿cómo te sabes las canciones si no te sabes la lección? Coño, porque ahí tengo yo un propósito claro, ¿no? Me genera un montón de cosas. Entonces, esto hay que ofrecérselo a los alumnos, esta fijación para que perseveren, trabajen muy duro, otros lo llamarán el esfuerzo, y el perfil de unos alumnos, y de otros no siempre igual. Entonces, estos análisis a la hora de diseñar y ejecutar las actividades son muy importantes. Las variables contextuales van a afectar mucho a la consecución de los objetivos. Es el profesor el que tiene que aprender a sorprender, no tanto apoyarse en la tecnología. Una emoción como las sorpresas va a generar esa pasarela hacia el aprendizaje muy importante, ¿no? Y lo puede utilizar a través de la tecnología o no, es decir, puede hacer una gincana y enterrar en el arenero del colegio unos huesos y que los alumnos vayan a encontrarlos, ¿no? Esto también genera sorpresa, o llevar una caja de papel o mandar un correo electrónico que al leerlo flipas. Por ejemplo, Gruber está estudiando el efecto que tiene la sorpresa en la activación de estas áreas subcorticales de los sistemas de recompensa. Fabrizio Ballarini en Argentina está estudiando también toda esta parte de la sorpresa, la curiosidad, cómo está afectando a estas diferentes activaciones, pero hay que cuidar en qué momento del aprendizaje determinado estamos utilizando este recurso, ¿no? Si todo el rato están en un estado de sorpresa, pues igual tenemos alumnos que son estriónicos perdidos, pero la sorpresa es una emoción fundamental para generar aprendizajes, porque además genera mucha curiosidad y la curiosidad es un motor para el ser humano que le ha hecho evolucionar durante siglos, ¿no? Y es lo que nos está haciendo en el campo de la ciencia movernos para encontrar respuestas a un montón de dificultades que tenemos, ¿no? Generando esta sorpresa, esta curiosidad, vamos a permitir a nuestros alumnos que busquen respuestas a cosas que al principio no existen, ¿no? Y aquí entonces nos encontramos con una pedagogía que asume la incertidumbre como parte del proceso de aprendizaje, ¿no? No se centra solo en la certeza de esto es lo que hay que aprender en este momento concreto y si no, entonces generamos escuelas mucho más vivas, ¿no? Son como la masa madre del pan, un concepto que está todo el rato vivo y lo vamos retroalimentando y va creciendo y va mejorando. La memoria, que sabemos que hay contenidos que, bueno, que los alumnos tienen que memorizar sí o sí, pero ¿cómo podemos motivar a que esos alumnos quieran seguir aprendiendo? Se sabe que hay una vinculación muy clara entre emoción y memoria, muy clara, ¿no? Esto lo tiene muy estudiado Antonio Damasios, un neurocientífico portugués, y él habla de que cuanto mayor impacto emocional tienen los aprendizajes, las experiencias en este caso, mejor se almacena en las memorias a largo plazo, ¿no? Esta es la parte que dice Francisco Mora de no hay aprendizaje sin emoción. Entonces, cuanto más impacto emocional tenga, mejor se va a almacenar y va a ayudar. Ahora, este almacenaje tiene que tener un punch emocional muy grande, pero debemos de intentar trabajar desde todas las memorias posibles, ¿no? En educación nos hemos centrado mucho en dos memorias. Trabajamos mucho la semántica y la episódica, y esta la hacemos a saco. Y las otras se nos olvidan un poco, ¿no? Hay una que es la memoria ejecutiva, la memoria de trabajo, que esta se nos olvida un poco. Y es una que nos va a poder permitir y operar con todos los contenidos de nuestras memorias a largo plazo. Los profes a veces las saturamos a tal nivel que no les permitimos operar con estos otros contenidos. Esta memoria hay que cuidarla. Luego hay memorias sensoriales, podemos aprender también con el gusto.
Yo recuerdo una actividad que hice en clase donde estábamos trabajando los porcentajes y los números decimales y llevamos cereales a clase con unos yogures, pesábamos la cantidad de cereales con lo que valía el yogur, nos lo comíamos y a partir de ahí hacíamos el cálculo de lo que nos estábamos comiendo y luego reflexionábamos sobre si era una cantidad grande de grasas o eran las proteínas que necesitábamos, lo hacíamos un poquito más transversal. Eso a la memoria le va a ayudar mucho porque cuando ese contenido es más transversal, las redes sinápticas son más complejas y a la hora de evocar y recuperar la información le va a ayudar mucho a este alumno. Entonces, como conclusión, quizás sería importante trabajar todos los tipos de memoria, cuidarlas, no solo dos de ellas, y además entender que esta emoción va a hacer que se fijen muy bien estos aprendizajes, y la emoción no solo tiene que ser extrínseca, puede ser la emoción de haber alcanzado el reto que me propuse, y esto está muy vinculado al éxito que queremos generar en educación. Es decir, constructos como la motivación, la atención, la memoria están súper implicados y relacionados unos con otros. Voy a hacer un cierre un poco así de las cosas así más importantes que me gustaría que os llevaréis en la mochila para cuando tengáis un rato. Me gustaría que entendiéramos que la motivación no es un constructo independiente, sino que es dependiente y que debemos de potenciar claramente el para qué, ¿no? El objetivo claro hacia donde quieres aprender, y que eso se puede trabajar, se puede enriquecer, ¿no? Y que cuanto más migremos desde lo más puro y duramente extrínseco a lo intrínseco, vamos a ayudar a nuestros alumnos a que lo entiendan de una forma más orgánica, más ecológica, ¿no? Fomentando esta autonomía, esta maestría, esta parte de las relaciones sociales. Otra idea muy importante y muy vinculada a la atención es que entendamos que la atención es un conjunto de redes atencionales y que hay que entrenar la atención, porque cuando la captamos y entrenamos la concentración vamos a permitir generar menores costes a nivel energético para nuestros alumnos y que puedan aprovechar mejor las clases de las que están disfrutando, ¿no? Y entender que la atención ejecutiva, la concentración, la podemos mejorar, potenciar y entender y trabajar, ¿vale? Y mejorar. Y otra línea es defender a la memoria. Somos memoria. Y esto no se nos puede olvidar. Lo que tenemos que es primero anteponer que hay que conceptualizar, entender, para después repetir, mecanizar, pero primero conceptualizar, y que hay muchas memorias y que tenemos que aprovecharlas todas dentro del aula. Entonces generaremos unos aprendizajes mucho más significativos dentro del aula. Y luego compartir con vosotros una reflexión más personal mía de para lo que a mí me vale esto, ¿no? Y es que aunque sean pocos estudios en el campo de neurociencia, que sean correlacionales, nos empiezan a dar pistas a los profes sobre aquellas cosas que funcionan mejor que otras. Y a partir de ahí podamos hacer ensayos de enamorarnos del impacto, de ir viendo lo que ocurre, y empecemos a migrar a una escuela basada en las opiniones, que es la que cada uno tiene una, y empecemos a ser escuelas más centradas en las evidencias, teniendo muy presente la importancia de los contextos. Entonces tendremos escuelas que funcionan de forma más independiente, más autónoma, conociendo las necesidades de sus alumnos, las necesidades del barrio, la ciudad, el municipio en el que están, y diseñando las mejores estrategias didácticas para el aprendizaje de sus alumnos. Y me gustaría que me dijerais en muy breves palabras ¿qué os lleváis de la sesión? Mejorar el proceso de aprendizaje en el aula. Que el docente esté profundamente vocacionado y que ahora, gracias a esta ciencia, a esos profesores fundamentalmente les puede abrir la llave pues a una dimensión un poquito más profunda. A mí me gusta hablar de la diferencia entre un profe y un maestro. Yo creo que estos son maestros, ¿no? En el sentido súper bonito de la palabra, ¿no? Sobre todo me voy a quedar con una frase que es lo del para qué, ¿no? La importancia del para qué. Es mucha creatividad, muchas ganas de innovar a través de la emoción, de ponerle pasión. Yo me quedo con muchas preguntas y bueno, también un ejemplo claro de cómo dar respuesta a lo que hemos estado debatiendo antes sobre la atención, un ejemplo de cómo nos has tenido a todos atentos al 100%. Impacto, con el para qué. No enamorarnos de esa tarea, sino el ver el para qué, el impacto de esa tarea. Muchas gracias por el rato, por haber compartido vuestras preguntas, reflexiones, que a mí también me ayudan a llevarme un montón de cosas.